templo, la casa del Señor, y damos iniciación hacia este servicio para su honra y su gloria. Es una bendición poder estar en este lugar para honrar, para bendecir, para glorificar y ensalzar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Salvador y Redentor, Cristo Jesús, ¿verdad? Amén. La palabra dice que donde quiera que estuvieran 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor, ¿verdad? Así que queremos extender nuestra más sincera y acogedora bienvenida a todos ustedes que ya han llegado al templo en el día de hoy, a ustedes queridos amigos y amigas que nos están mirando a través de las redes sociales. En el día de hoy queremos decirles que también les damos las gracias a Dios por que sé que están allí en la intimidad de su hogar mirando este programa nuestro, nuevamente este servicio de la Iglesia Cristiana de Benecer, Discípulos de Cristo en el 205 West First Street en la ciudad de Los Fresnos. Y le invitamos también para cuando usted está cerca por aquí o si vive cerca, asista a nuestra iglesia también. Es un gusto poder decirles bienvenidos también en el día de hoy a nuestro servicio, aunque usted esté allí en la intimidad de su hogar. Esperamos que Dios les bendiga y Dios les guarde en una manera muy especial. En este día es un placer saber que las redes sociales siempre son un medio de bendición para llegar a otros con el mensaje del Señor. Pero tengo una gran pregunta para todos ustedes que están presentes y para ustedes que me escuchan allí en el hogar en el día de hoy o en cualquier otro lugar. ¿Cuántos de ustedes usan las redes sociales? Si yo les preguntara esto, casi seguro, casi todos me van a responder que todos usan las redes sociales en una forma u otra. Pero yo le preguntaría la siguiente pregunta en el día de hoy. ¿Es usted un cristiano fiel? ¿Es usted una cristiana fiel? ¿Sabía usted que si usted es un cristiano fiel que adora al Señor, usted sabe que usted representa a Dios en las redes sociales? ¿Sabe que usted representa a Dios como un cristiano fiel en las redes sociales? Como fiel creyente, ¿de qué manera está usted representando a Dios a través de las redes sociales? Las redes sociales pueden ser un medio magnífico para evangelizar, una herramienta buena para el evangelismo, si se utiliza correctamente. Pero lo que usted comparte, escúcheme bien, lo que usted comparte, lo que usted comenta, es importante porque esto deja ver la clase de cristiano espiritual que usted es a través de la radio, de los medios sociales. Y esto también es algo importante, porque usted está representando de una manera especial cuál es su actividad espiritual y cómo usted puede, usando las redes sociales, animar a otros para que asistan a la iglesia, porque su vida cristiana puede traer una gran influencia sobre todos aquellos que leen sus comentarios, aquellos que leen todo lo que usted pone en las redes sociales, sea una cosa u otra. Pero no solamente puede usted como cristiano hacer que ver a un cristiano de tal manera animará a otros a asistir a la iglesia, pero es triste cuando un cristiano no representa a Dios. Es triste cuando la vida espiritual que usted representa a través de las redes sociales expresa lo siguiente como cristiano fiel. No expresa que usted es un cristiano fiel. ¿Y qué clase de ejemplo entonces usted está dando? Un ejemplo en el cual no está con su propio ejemplo invitando a otros a asistir a la iglesia del Señor. De manera que cuando nosotros pensamos en el día de hoy, en el inicio de este servicio, este es uno de los medios importantes, tengo que decirles a todos ustedes que el mundo cambiaría por su ejemplo. Por su ejemplo. De la manera que ven tu ejemplo, así la gente va a mirar y a tener su opinión de usted. Pero nunca el mundo cambiará por su opinión, siempre cambiará por su acción y su opinión no es lo que vale, sino su ejemplo de vida cristiana. Debemos ser, por lo tanto, muy cautelosos con nuestras acciones que conviven en nuestros medios, que están en nosotros y que llevan la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea siempre una nutrición a través de todo lo que nosotros digamos. Todos nosotros podemos decir que tenemos una plataforma desde la cual podemos nosotros opinar. Y es interesante que la pregunta es que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La gran pregunta es, ¿tenemos algo que decir que valga la pena? Pues la Biblia dice de tal manera en Marcos 16:20 lo siguiente,
como un llamado a nuestra oración en el día de hoy. Dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes y ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Miren este versículo, qué importante. Dice la palabra de Dios, y ellos saliendo predicaron en todas partes y ayudándoles el Señor les ayudaba y confirmaba la palabra, el testimonio, en otras palabras, con señales, milagros, prodigios que les seguían. De la misma manera, en Romanos 1:16, la palabra dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esto quiere decir que en el día de hoy nosotros podemos utilizar cualquiera de estos medios, los medios sociales, para también llevar el Evangelio a toda criatura en esta tierra. Así que tanto ustedes que me escuchan aquí en la iglesia, en el día de hoy, en este recinto sagrado, como ustedes que me escuchen en su hogar, utilicen las redes sociales para evangelizar, para llevar el mensaje de la palabra de Dios. Si Dios cambia tu corazón, estate dispuesto a cambiar tus planes también. Pongámonos en pie y oremos en estos momentos. Invoquemos la presencia del Señor en este día. Divino y eterno Padre Celestial, adoramos tu nombre y te damos las gracias, Padre, por estar en este templo en esta mañana. Te damos las gracias, Padre, por toda la congregación que ya ha llegado y las que estarán por llegar. Y rogamos, Padre, que la presencia tuya esté muy especialmente con todos aquellos que nos escuchan en la intimidad de sus hogares en el día de hoy, Padre. Donde haya enfermedad, sé tú el bálsamo consolador. Donde haya tristeza, Señor, y aflicción, sé tú la esperanza del gozo y la alegría. Donde haya, Señor, amargura, Señor, donde haya enfermedad, donde haya todas estas calamidades que la vida muchas veces trae a los hogares, a las familias, a los individuos. Padre, permite que tú seas el bálsamo consolador, la fortaleza, el amparo, el socorro, el sostén de sus vidas. Y que este pueda ser un día en que te podamos mirar a ti en espíritu y en verdad y podamos adorar tu nombre y poderte decir, Señor, que nosotros queremos honrarte y servirte y agradarte con toda la fuerza de nuestro ser. Y que la presencia tuya, Espíritu Santo, sea la que nos bendiga de tal manera que el día de hoy sea un día pleno de gozo y la entrada a una nueva semana con las virtudes de tu presencia, Señor eterno. Bendícenos aquí en el día de hoy. Hoy derrama tu bendición sobre todos aquellos que están padeciendo de esta pandemia, Señor. Donde quiera que alguno de ellos se encuentre, en el hogar, en los hospitales, Señor, en cualquier nación, donde sea, Señor, de los que nos escuchen en el día de hoy. Pon tu mano divina sobre ellos, Padre, y permite que puedan recibir la sanidad que viene de parte tuya, Dios mío. También al cuerpo docente, Señor, en las escuelas, bendíceles, Padre. A los que están en el campo de la medicina, sé con ellos, Dios mío. A todos aquellos que tienen que enfrentar, Señor, día a día, Señor, las acechanzas, Padre Santo, de esta pandemia, pon tu mano sobre ellos y cúbreles con la presencia tuya, Padre. Porque la palabra tuya dice para tus hijos, y el ángel de Jehová nos defiende. Padre, gracias te damos en el día de hoy, porque tu palabra dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bendito sea tu nombre en el día de hoy. Gracias, Señor, gracias, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. La presencia del Señor continúe con nosotros en el día de hoy en una manera muy especial. Y de nuevo damos gracias a Dios por nuestra hermana Mayra y Rojito que nos traen estos cánticos de alabanzas. Y después, de inmediato, tendremos estos himnos que, como siempre, traen también la bendición de esa tradición que siempre la Iglesia ha recibido por siglos a través de los cantos evangélicos por nuestra hermana Lorena Peláez. Cantemos.
Buenos días, hermanos. Amén. Dios le bendiga. Vamos a continuar alabando a nuestro Señor allí donde se encuentra. Amén. Ahorita que ponga la música, empezamos. Amén. No la música, la letra, porque la música la llevamos por dentro, ¿verdad que sí? Amén. Jesús es mi Rey soberano. Además que nunca debemos de hacer una decisión quién es nuestro guía, quién es nuestro Rey, en dónde está puesta nuestra mirada, y nosotros la tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a entonar esta alabanza para alabar su nombre. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí, me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Para la honra y gloria del Señor. Vamos a continuar entonando esta alabanza, pero queda Cristo. Al final de todas las cosas, el que reina y sigue quedando sobre todo es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a entonar esta alabanza para seguir alabando su nombre. Por la mañana yo dirijo mi alabanza a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Y Él nos escucha pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima tenebrosa, en elevarle mi oración mi alma se goza. Siento su paz inagotable, dulce gracia.
arrebata, porque en temores y ansiedad Cristo los mata. También elevo mi cantar al cielo, cuando a la tierra baja negro velo. El sol se oculta, pero queda Cristo, a quien mis ojos en el sueño han visto. Brilla su lumbre bienhechora mientras duermo, pone su mano sobre mí si estoy enfermo. Me fortalece, me alienta con el sueño, pues es mi Dios, mi Redentor, y Él es mi dueño. Y al despertar por la mañana siento que Dios invade mi alma y pensamiento. Veo a Jesús, mi Redentor amado, por mi pecado en una cruz clavado. Veo la sangre de sus manos que ha brotado, veo la sangre borbotando en un costado, una corona con espinas en su frente, la multitud escarneciéndole insolente. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria majestuosa nube. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria majestuosa nube. Que sea para la honra y gloria del Señor. Vamos a continuar. Tome su lugar, por favor. Dios continúe así bendiciendo nuestras vidas en el día de hoy en una manera muy especial. Queremos tratar un tema hoy. Hemos tratado sobre la iglesia en este mes de febrero y hemos considerado en primer término, con el título ya pasado de uno de nuestros sermones, que la iglesia donde Cristo no es la cabeza, la iglesia está muerta. Considerábamos también de la misma manera el domingo pasado que donde hay una iglesia amorosa será una iglesia de poder. Y hoy queremos llamar la atención a un llamado a tener armonía en la iglesia. Y la iglesia está compuesta porque somos nosotros mismos la iglesia. Así que en el día de hoy, ya sea aquí en el templo donde estamos o allí en el hogar donde usted se encuentre en el día de hoy, la iglesia representa el cuerpo de Dios, el cuerpo del Señor Jesucristo en la tierra. Y esa es una iglesia que debe ser siempre en esa armonía. Si tenemos armonía con Dios, vamos a tener armonía con nosotros mismos y vamos a tener armonía con los demás. Es en la misma manera que se transmite en el hecho de que cuando tenemos paz con Dios, tenemos paz con nosotros mismos y vamos a tener paz con los demás. La palabra de Dios en el libro de Filipenses, en el capítulo 2 y en los versos desde el 1 al 11, la palabra de Dios tiene una declaración muy importante para nosotros y donde nos llama precisamente a esa armonía, a esa unidad, a ese estado unánime que Dios ha querido siempre y quiere de la iglesia del Señor. Y la Biblia dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad. Antes bien, con humildad. Qué interesante. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oremos. Divino Padre Celestial, permite que la iglesia tuya siempre tengamos, Señor, este llamado a esta unidad. Tengamos, Señor, este llamado a este servicio, a estar unánimes en la práctica de nuestra fe, en la conducta de nuestra vida, en las relaciones con los demás, porque, Señor, tú viniste para darnos este ejemplo, no aferrándote a tu gloria de ser supremo en los cielos eternos, sino para humillándote, tomando la forma humana, venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Hoy derrama bendición sobre nuestras vidas de manera muy sublime, Señor. Derrama bendición sobre nosotros todos aquí y los que están allí escuchándonos en el hogar, en la quietud de sus hogares. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué interesante es pensar, mis amados hermanos, que desde los mismos inicios de la iglesia cristiana, la iglesia estaba compuesta por esos creyentes que eran de un mismo sentir. Aunque había diferentes caracteres y personalidades, sin embargo, había algo que los distinguía de los demás, y era esa armonía que existía entre esa nueva congregación de fieles que despertaba la curiosidad de los demás en el mundo del entonces, en ese entorno, y que lo sigue haciendo en el día de hoy, en el entorno en el cual nosotros nos desenvolvamos, porque cuando usted es un cristiano fiel, lo señalarán siempre como alguien que lo distinguen por su armonía con Dios y por su armonía con los demás. Esta iglesia era una iglesia de gran fe. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1 y en el verso 14, nos habla acerca de esta gran realidad. Dice, y todos estos de esta iglesia perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Así que había lo que distingue este versículo, había una armonía, una unanimidad, y permanecían en oración, porque en la oración hay poder, y donde el poder de Dios está, hay bendición, mis amados hermanos, y hay unión. Y esto incluía allí grupo de mujeres que se habían convertido, incluía a María, incluía a sus hermanos, incluía a tantos, mis amados hermanos, desde el principio de esta congregación que ha permanecido por los siglos y hasta hoy, 2021, para gloria de Dios, la iglesia del Señor sigue adelante, ¿verdad? Bendito sea Dios. Predicaban con gran poder. Hechos capítulo 2 y verso 1 nos dice que había poder en esta iglesia, mis amados hermanos. Poder que Dios te da a ti y que me da a mí en el día de hoy de una manera muy especial. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban unánimes, juntos. Cuando llegó el día de Pentecostés, el derramamiento de ese Espíritu Santo sobre la iglesia del Señor, estaban todos unánimes, juntos. Y es importante que nosotros como iglesia sabemos que el Señor nos prometió y nos dijo, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de Dios. Y luego vienen sus dones, sus abundancias, sus bendiciones, sus riquezas espirituales, que a cada uno Dios le da conforme a sus deseos. Disfrutaban así de un gran compañerismo en esta gran unanimidad. De esto lo hemos referido
con anterioridad. Pero Hechos capítulo 2 y versos 41 y 46 hablan muy claramente de esta unidad, mis amados hermanos, de este compañerismo que existía en la iglesia, y a mí me da mucho gusto en el día de hoy poder ver que en tantos años que nosotros tenemos ya en esta iglesia, desde que surgimos aquí en la ciudad de Los Fresnos, mis amados hermanos, con un minúsculo grupo, y que este grupo se ha ido extendiendo, y hoy de aquí han salido pastores y están en otros lugares predicando la palabra del Señor. Refugiados políticos que han pasado también por nuestros medios y hoy predican el evangelio en otros lugares. ¿Cuántos que han llegado a nuestros medios? Pero 36 años no han pasado en balde. Dios nos ha dado muchas bendiciones en una manera muy especial. De manera que la Biblia dice aquí en este capítulo 2 de los Hechos, versos 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¡Qué bendición tan grande! Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Interesante la comunidad cristiana, cómo se manifestaba. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. En otras palabras, milagros, sanidades, bendiciones. ¿Y cuánto hemos visto aquí también en nuestros medios suceder estas mismas cosas? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, dice la Escritura, y vendían aún sus propiedades y bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Es decir, que el dolor de uno era el dolor de todos, el gozo de uno era el gozo de todos. Y hermanos, esta es la iglesia del Señor. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿No es hermoso, hermanos míos? A mí me da tanto gusto esto, porque es una bendición tan grande. Y yo pensaba en este versículo y pienso en esta mañana y les digo, bueno, quisiera también invitar a los que me escuchen en Centroamérica, en el Caribe, Sudamérica, en otros lugares. Pero yo pienso que pasando esta pandemia, nosotros también tenemos que hacer una gran comida aquí y celebrar juntos todos. Como celebraron esos hermanos del pasado. ¿No es glorioso, hermanos míos? Amén, sí, seguro que sí. Así que esta era una iglesia que estaba en crecimiento. El versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué gran bendición esta, ¿verdad? El mismo Señor se encargaba de traer a la iglesia a los que habrían de ser añadidos. Y a mí me da gusto porque todos nosotros estamos en este lugar porque el Señor nos ha traído. ¿No es así, hermanos míos? Amén, amén. Bendito sea Dios, porque Pablo alienta a la iglesia filipense a que sea de un mismo sentir. En los versículos que leíamos anterior, la palabra de Dios nos dice que eran todos de un mismo sentir. De un mismo sentir. Dice el versículo, también nos dice que había una consolación en Cristo Jesús. Si hay alguna consolación en Cristo, no hay otro para consolar como nuestro Señor Jesucristo. Y usted lo sabe por experiencia. Aún en medio de esta pandemia, todos ustedes los que hayan sufrido la pandemia, los que no la hayan sufrido, los que hemos tenido familiares, los que ustedes hayan tenido, sabemos que en medio de cualquier dolor, Cristo es un consolador. Es un bálsamo consolador. Es una ayuda, es un refugio, es una fortaleza a nuestras vidas. Dice, y si algún consuelo de amor, pensamos en esto porque la palabra misma describe a Dios y Dios dice en su palabra que Dios es amor. Bendito sea Dios. Si alguna comunión del Espíritu, ¿qué comunión del Espíritu podemos sentir que cuando nos reunimos en la iglesia? Por eso yo no me canso de decir que en la iglesia siempre, en el templo hay una gran bendición. Y amados hermanos que me escuchen ahí en la intimidad de su hogar, si usted vive cerca de Los Fresnos, nosotros le invitamos a cualquiera de ustedes que nos esté escuchando en el día de hoy, en los alrededores de Los Fresnos, les invitamos porque en la unidad de la iglesia, en estar en nuestras bancas, en pararnos y cantar, en orar, en recibir las peticiones, sentimos el gozo y la presencia del Espíritu Santo de Dios en una manera especial. Yo no digo que Dios no esté allí en tu hogar, pero esa es una cosa que Dios mismo nos enseña, que Jesucristo asistía al templo aun cuando Él era Dios.
porque esta cosa que hace vibrar al cristiano cuando estamos juntos en esa armonía cristiana. Sentimos su presencia del Espíritu. Y dice, si algún afecto entrañable y misericordia, nos duele el dolor de unos y debe dolernos a todos, pero también el gozo de unos es el gozo de todos y sentimos gozo y alegría cuando alguien se goza en alguna manera, ¿verdad? ¡Qué bendición! De manera que había un afecto que era entrañable de misericordia entre esa iglesia componente que surgía en estos primeros años de esta gran armonía cristiana y de este llamado que Dios nos ha dado para la iglesia del Señor a través de los tiempos. ¿Cómo tener esta armonía en la iglesia? Es interesante, es interesante. Dice la palabra de Dios en el versículo 3 de Filipenses capítulo 2, el versículo 3 nos dice, mis amados hermanos, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Qué interesante, ¿no? La palabra de Dios nos enseña que había algo muy especial dentro de esta iglesia. Nada hagamos por contienda o por vanagloria. Terminar cualquiera de las contiendas, las rivalidades, el egoísmo, todas estas cosas que muchas veces pueden venir dentro de los seres humanos. Pero en la nueva iglesia que el Señor establece cuando redime, cuando salva, cuando purifica tu vida y me da vida a mí, te da vida a ti. Mis amados hermanos, los pleitos no tienen lugar. Los celos no tienen lugar. Los odios, los rencores, las envidias, los chismes, los cuentos, los laberintos, no tienen lugar dentro del cuerpo del Señor. Porque nosotros nos une la sangre que nos ha purificado por medio de la salvación eterna, la sangre de Cristo Jesús. Y el Espíritu de Cristo Jesús nos une. El Espíritu Santo nos une y nos da vida, y vida en abundancia, dice la Escritura. ¿Cómo tener esta armonía en la iglesia? ¿Cómo no la vamos a desear? Por lo tanto, las contiendas siempre tienen malas compañías. La contienda, cualquiera que tenga contienda, siempre tendrá malas compañías. Y crea disensiones. Mis amados hermanos, aparece todo esto, podríamos decir, junto a las envidias, a los celos. Y esto no tiene dentro del marco de la iglesia, no tiene lugar, porque la iglesia del Señor es un cuerpo santificado por la presencia de nuestro Salvador, Cristo Jesús. En 1 Corintios capítulo 3 y verso 3 es claro, la palabra de Dios es clara. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Miren este versículo. La palabra de Dios nos dice que si estamos en contiendas, pleitos, disensiones y todas estas cosas, seguimos en el cuerpo de la carne. Seguimos bajo el dominio del enemigo, no bajo el dominio del Espíritu Santo de Dios. Pero el Espíritu Santo de Dios reina en cada uno de nosotros como creyentes. ¿No es así? Amén. Esto es lo que Dios nos ha llamado. De manera que todo lo demás no es correcto hacerlo. Por lo tanto, en Gálatas 5, capítulo 5 y versos 19 y 21, y quiero leer algunos versículos bíblicos que son muy interesantes. La palabra de Dios dice de manera muy contundente, y manifiestas son las obras de la carne, sin Cristo, sin el Espíritu Santo. Dice, son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La Biblia es clara, el Señor es claro, y la práctica de estas carnalidades procede de Satanás, no de Dios. Mis amados hermanos, todo esto, hoy nosotros estamos rodeados de toda esta serie de situaciones
mis amados hermanos, por todas partes. Vemos cómo el mundo se desgarra en la maldad y se destruye a sí mismo, mis amados hermanos, con la práctica de todo esto que hemos leído en la palabra de Dios en el día de hoy. En el libro de Santiago, en el capítulo 3 y los versos 14 al 16, en la misma manera la palabra nos dice: pero si tenéis celos amargos y contención, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Pero porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, es carnal, en otras palabras, es animal, es diabólica. La Biblia es fuerte. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Es claro, la iglesia del Señor abandona todas estas prácticas que hemos leído en las Escrituras, porque en la armonía cristiana todo esto desaparece y tiene que desaparecer, porque donde esto exista, la presencia del Espíritu de Dios no reina, no abunda, no está, y esa persona nunca podrá gozar de las ricas bendiciones que el Señor tiene deparadas para cada uno de nosotros. Por lo tanto, el servicio que glorifica al siervo no vale nada. El servicio que usted pueda hacer para glorificarse usted mismo no vale nada. Donde toda actividad en la iglesia glorifica a Dios, allí hay bendición. Donde usted piense que todo lo que usted haga, lo haga para el Señor y para el servicio de Dios, aún el vaso de agua que das, con amor al necesitado, al sediento, la palabra de Dios dice que tiene recompensa. Hay bendición en ello. Por lo tanto, de manera que Dios nos dice en la misma manera en Colosenses 3:23, que esto es precioso. Y dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Lo que nosotros practiquemos, lo que nosotros hagamos, lo hagamos para el servicio de Dios. Mis amados hermanos, tenemos que considerarnos los unos a los demás como superiores a nosotros mismos. Es interesante esto porque tenemos una gran dimensión diferente de lo que Dios establece en su palabra a lo que es la estima propia de nosotros en nuestra vida carnal o en nuestra vida terrenal. Siempre nos creemos que somos mejores que los demás y siempre creemos que somos superiores a los demás. Y la Biblia aquí nos está diciendo en este versículo que todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, no para vanagloria nuestra tampoco, porque este es el mejor estímulo para un amor correcto, propio, que nosotros siempre pensemos: Jesucristo mismo vino para servir y no para ser servido, y nosotros siempre queremos ser servidos en vez de servir. Pablo nos llama a tener así un alto concepto de los demás y nos enseña el aprecio por los demás. Y este aprecio por los demás surge por el amor de Dios que ya tiene que estar en nosotros porque lo hemos recibido, y ese amor de Dios nos hará posible que amemos a los demás cuando los demás no nos amen a nosotros. Es duro, pero esta es la práctica que Dios nos enseña en su palabra. El aprecio por los demás surge de este gran amor, y el amor nos capacita para olvidar la falta de otros. Pero es interesante que nosotros siempre creemos que no tenemos faltas, que siempre estamos correctos y que siempre miramos a los demás como los que están llenos de faltas. Pero mis amados hermanos, la palabra de Dios nos dice en su palabra que tenemos que primero sacar la viga que está en nuestro ojo antes de comenzar a justiciar a otros por sus faltas. Mis amados hermanos, es duro lo que la palabra de Dios, pero esta es la armonía en la iglesia. Cuando la iglesia puede aprender estas grandes situaciones y saber que no estamos en un mundo de perfectos, no estamos en un mundo de ángeles, estamos en un mundo lleno de imperfecciones, donde el amor de Dios puede hacer grandes maravillas y grandes cosas, ¿verdad? Y grandes cambios en nosotros los seres humanos. El amor de Dios, como digo, nos capacita para olvidar las faltas de otros. Cuando edificamos sobre las fallas teológicas
mis amados hermanos, debemos estar siempre conscientes de que cualquier terremoto derrumbará su casa. Y esto ustedes es algo que nosotros sabemos por qué muchos edificios donde hay estas fallas geológicas, los edificios tienen que tener unos fundamentos diferentes, más sólidos, otro tipo de construcción. Cuando nosotros pensamos en la iglesia, encontramos, mis amados hermanos, que la iglesia que construye su base sin la armonía de Dios, sin la armonía cristiana, sin el llamado a esta armonía, ocurrirán terremotos espirituales. Y esos terremotos espirituales siempre dividirán y darán problemas en la iglesia. Yo alabo al Señor, mis amados hermanos, que por 36 años en este lugar Dios nos ha bendecido y ningún terremoto nos ha dividido, ni nos dividirá, porque el amor de Cristo lo procuramos y creemos que donde Él está hay poder y sin igual poder. Bendito sea Dios. Mis amados hermanos, la palabra de Dios es tan grande y sublime. El amor nos habilita para ver lo mejor en los demás. Porque siempre nosotros tratamos de ver lo mejor en nosotros y nunca en los demás. De esta manera, la palabra de Dios en el versículo 4 nos enseña que esta estima nos lleva a interesarnos por las necesidades de los demás. Capítulo 2 de Filipenses y verso 4 dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los demás. Porque siempre miramos por el yo y yo y yo y olvidamos a nuestro hermano. Sí. Mis amados hermanos, es interesante cuando en la vida usted ve personas que siempre usan el singular. Y yo, y yo, y yo, y yo, y nunca usan el nosotros. Siempre, ¿verdad? De manera, mis amados hermanos, es importante que nuestra preocupación por ellos siempre sea superior, la de ellos que la de nosotros. En otras palabras, porque Dios también murió por cualquiera que aunque no te caiga bien. Por eso también Jesús dio su vida en la cruz del Calvario. Y tenemos que procurar protegerlos a ellos y hacer valioso en ellos el amor de Dios que está en nosotros. Como un testimonio, como un ejemplo, mis amados hermanos. La palabra de Dios nos dice en el verso 5 del capítulo 2 de Filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Qué importante. Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mis amados hermanos, es importante que esta es la clave para prestar atención al llamamiento del apóstol Pablo, para que en la iglesia se eliminen las contiendas y la vanagloria, para considerar a otros mejores que a nosotros mismos, para cuidar más las cosas que nos interesan en el aspecto espiritual y velar porque otros puedan tener esta bendición espiritual de acercarse a Dios en el llamado que Dios nos hace a vivir en esa armonía y no vivir en la carne. Que esa mente del cristiano pueda ser transformada y que la carnalidad pueda huir de nuestras vidas, porque Jesús nos dice que nos da bendición. Por lo tanto, nos lleva a dar en vez de codiciar. Nos hace humildes en vez de ser odiosos, repugnantes. Nos hace ser generosos en vez de ser egoístas. Y aprendemos acerca de la mente de Cristo Jesús en la cruz, cuando su palabra nos dice que Él dejó a un lado su gloria. ¿Cómo podemos buscar nosotros la gloria nuestra propia en lugar de que la gloria de Cristo se manifieste en nuestras vidas? Se humilló hacia sí mismo. Y como muchas veces nosotros queremos ser tan orgullosos, pero la Biblia nos dice que el que se humilla será ensalzado. ¿Sí? El que se humilla. Y el que se enorgullece será humillado. Se hizo siervo de todos. ¿Cómo podemos codiciar y querer que los demás nos sirvan?
La Biblia nos enseña que en lugar de ser reconocidos por nosotros mismos, que no te reconozca otro por tu vida espiritual y por tu vida cristiana. De manera que Él fue obediente hasta la muerte. Obediente hasta la muerte. ¿Cómo podemos hacer nosotros lo mismo? Es un poco difícil. Pero la palabra nos enseña que otros te exalten, pero no tú. Porque cuando nosotros mismos nos exaltamos, dejar que el orgullo y la exaltación nuestra sea la que se manifieste en lugar de la humildad que Cristo nos enseña. Los versos 9 y 10 de este capítulo nos dicen: por lo cual también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y mire que y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Esto debe ser lo que nosotros tenemos que procurar siempre, en esa armonía con Dios de una manera muy especial. Que Dios sea exaltado y que esa armonía reine en todos nosotros, como una gran familia en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Una iglesia humilde y amorosa será una iglesia unida. Una iglesia unida será una iglesia eficaz en su ministerio, y verán tu ejemplo, y otros querrán venir y tener lo que tú tienes. De manera que un hombre o mujer unido a Cristo tendrá siempre armonía consigo mismo y también con Dios. En esta mañana, ¿cuál es tu armonía con Dios? Allí donde tú estás, en el país que te encuentres, escuchando este mensaje, ¿cuál es tu armonía con Dios? ¿Cuál es tu relación con Dios? Busca a Dios mientras puede ser hallado. Deja que Cristo transforme tu vida. Por eso Él nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y Él nos dijo: venid a mí, clama a mí, y yo te responderé. Él nos dice en su palabra: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y si tú aún no tienes esta armonía con Dios, yo te invito en este momento, allí donde tú estás, en la intimidad de tu hogar, en cualquier lugar, cualquier nación que me estés escuchando, deja que Cristo armonice contigo y sea tu gran amigo, transformador y salvador. Y si tú quieres recibir a ese Cristo para que tú tengas armonía con Él, la paz, el gozo y el perdón de tus pecados, te invito a orar en estos momentos y a que le digas al Señor: ven a mi corazón, sé propicio a mí que soy pecador, que no tengo esta armonía contigo, quiero tener esta buena relación contigo, perdona mis faltas, mis pecados, quiero serte fiel. Repite conmigo esta oración si así quieres y deseas. Divino Padre Celestial, reconozco que no tengo esta gran armonía contigo. Y tú me llamas a tener esta armonía, esta unidad contigo, Señor, para tenerla con otros. Perdona mis faltas, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Hazme ser tu hijo o tu hija en el día de hoy. Te recibo como mi Salvador personal. Ayúdame a buscar tu rostro, porque estas cosas las ruego en el santísimo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde en una manera muy especial. Si allí en el lugar donde usted se encuentra, usted no asiste a ninguna iglesia, si estás aquí en la cercanía de Los Fresnos, te invitamos. Yo soy el pastor Feliberto Pereira de la Iglesia Cristiana de Benecer, discípulos de Cristo, de la ciudad de Los Fresnos, y con mucho gusto te recibiremos en nuestros medios.
Pero si usted está en algún otro país escuchándome, procure una iglesia donde se predique la palabra del Señor. Y si no tiene la Biblia, búsquela. Hoy puede alcanzarla, encontrarla en cualquier librería. Lea la palabra de Dios. Tenga esta comunión con el Señor. Dios le ama. Dios no quiere que usted se pierda. Dios no quiere que usted vaya al infierno. Dios quiere que usted vaya a la gloria eterna con Él. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde en una manera muy, muy especial. El próximo domingo, por estos mismos medios, estaremos con usted allí en la intimidad de su hogar, como lo estamos aquí también en la iglesia en el día de hoy. Nosotros continuaremos nuestro servicio regular de nuestra iglesia con la Santa Comunión, la Santa Cena y los demás. A ustedes que nos escuchan, que Dios les bendiga, que Dios sea con ustedes y hasta el próximo domingo de nuevo. Dios te guarde. Amén.